Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Pueden tomar asiento y abrir sus Biblias en Salmo 130. Si eres nuevo, mi nombre es Luis David, soy el pastor de la iglesia y te doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Espero que hoy puedas no solo adorar a Dios en cánticos, pero aprender de la palabra de Dios juntos. Vamos a ir al Salmo 130. Estamos en esta serie de sermones a través de algunos salmos escogidos. Y al principio vimos varios salmos sobre la adoración a Dios. Y ahora estamos en un grupo de salmos que son de lamentación o penitenciarios, cuando uno está contrito y humillado del corazón y quiere hablar con Dios desde su momento de aflicción o de pecado. Voy a leer este salmo y vamos a orar para comenzar el día de hoy. Dice así el Salmo 130. Desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, es decir, los pecados, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón, para que seas temido. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor, más que los centinelas a la mañana, sí, más que los centinelas a la mañana. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia, y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Vamos a orar. Señor, ¿cuántos de nosotros aquí saben lo que es caer en pecado y sentir que estamos hundidos en un hoyo profundo del cual nadie nos puede sacar? Enséñanos el día de hoy que tú has provisto una salida, que tú ofreces ayuda en Cristo, que tú rescatas al que se siente desesperado, pero que clama a ti, que pone su fe en ti. Él verá la salvación de Jehová. Oh Señor, edifícanos, instrúyenos el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Este salmo se escribe en una situación de pecado, de derrota, de gran dificultad personal, y se escribe para ser cantado por el pueblo de Israel mientras se dirige a Jerusalén a adorar a Dios. Ese camino hacia Jerusalén es un camino que sube hacia arriba. Jerusalén está elevado, y estos cantos que están preparados para ir subiendo en la procesión o peregrinaje hacia Jerusalén para adorar se llaman los cantos de ascenso gradual. Y muchas veces esos salmos no solo son prácticos para ir subiendo,
Pero esa subida, ese acto de ir hacia arriba, en una manera encapsula un mensaje. Que nosotros estamos abajo, hemos caído y que estamos siendo elevados, sacados en un sentido de nuestra perdición. Y esa es precisamente la imagen que tenemos aquí en este salmo. El salmista pinta este poema, esa imagen poética de que ha caído en un hoyo. Todos sabemos lo que es caer en pecado. De hecho, el apóstol Juan, en 1 Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos somos pecadores. Caer en pecado se siente como caer en un gran hoyo de culpa, de fracaso. Si es que el Espíritu de Dios está en ti, te va a hacer sentir mal, incómodo. Si no eres creyente, si tienes un corazón de piedra, si Dios no habita en ti, es un día más. Pero si el Espíritu Santo mora en ti, es peor que las peores circunstancias físicas. El fallar a mi Señor. Hace unos meses se publicó un reporte noticiero en San Diego, California. Estaba pasando un clima terrible, había tormenta, y se reporta de alguien que cayó literalmente en un hoyo. El reporte dice así: esta semana ha surgido una increíble historia de supervivencia en California. Un hombre quedó atrapado posiblemente durante días después de caer en una grieta junto a un acantilado. Los equipos de rescate tuvieron que lidiar con condiciones peligrosas para lograr rescatarlo. Así nos sentimos muchas veces, como esa persona que cayó ahí estaba en temor, en angustia, sintiéndose completamente solo. Quizá no hay salvación para mí, quizá nadie me va a escuchar. Quizá moriré antes de ver mi rescate. Todos sabemos lo que es caer en un hoyo espiritualmente y quedarnos atrapados por días o semanas. El problema es que intentamos salir por nosotros mismos y empeoramos nuestra condición espiritual. De hecho, el reporte del noticiero precisamente dice esto. Dice: mientras intentaba salir, las rocas se movían a su alrededor y lo comprimían aún más. Porque solo había una manera en que este hombre en San Diego, California, podía salir del hoyo, y no era por él mismo. Esto ilustra de una manera perfecta esta realidad espiritual. No es por nosotros. Él tenía que clamar a Dios. Bueno, a Dios y también a la policía, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Él, literalmente el reporte dice que marcó 911, o sea, clamó por ayuda, pero después tenía que esperar por esa ayuda. Y después experimentar el rescate de esas personas que bajaron en una cuerda y tenían que sacarlo a él. Esa es la enseñanza que vemos en nuestro salmo. Esa es la estructura que vamos a ver en el mensaje de hoy. Básicamente tiene estas tres etapas el salmo. Primero, orar, clamar, pedir ayuda. Segundo, creer. Y tercero, esperar. Ahora, hermanos, tenemos que ser atentos a cuáles son los errores naturales que tenemos nosotros, los impulsos naturales que tenemos, cómo reaccionamos para aprender
a cómo vivir bíblicamente. Y la verdad es que lo natural es, quiero salir yo, y las rocas empiezan a hundirme más. Por ejemplo, algunos intentan salir de la culpa y el pecado por una ruta más de mensaje motivacional. Dice, debo aceptarme, dejar atrás esos pensamientos negativos, afirmarme y todo está bien. Algunos intentan acudir a señales y milagros que los liberen. Yo he conocido a varias personas así. Debo acudir a un apóstol ungido, o debo ir a una noche de milagros, o encontrar una experiencia liberadora, y entonces ya no tendré este pecado. Ya me libraré de mi culpa. Están buscando salvadores que no son el Salvador. Algunos van por la ruta del pesimismo, y muchos de nosotros hemos hecho esto y tiran la toalla. ¿Sabes qué? Ya no puedo hacer nada. He pecado mucho, ya no puedo volver a Dios. Algunos incluso van por la ruta del castigo propio. Debo pagar por mi pecado. Quizá pasa mucho con los jóvenes. Quizá me empiezo a cortar, quizá me empiezo a hacer algo porque siento que de alguna manera esto me ayuda a sentir un tipo de redención en el que estoy pagando por esta culpa. Es una forma de lidiar con mi culpa. ¿Cómo salgo de aquí? Algunos van por la ruta legalista. Quizá con mi religiosidad, quizá si me aferro a una tradición, quizá con ciertas prohibiciones, con buen comportamiento, entonces voy a salir del hoyo en el que me encuentro. Lamentablemente esa es la más peligrosa, porque terminas convencido de que estás justificado, pero no lo estás. Y lo que hace es crecer el orgullo y la ceguedad al pecado. Pero algunos van por también la ruta del activismo. Esto es muy común en el pueblo hispanohablante. Me siento culpable, he fallado a Dios. ¿Cómo hago para salir de mi culpa? Voy a servir en la iglesia. Voy a buscar alguna manera de ayudar. Voy a intentar ver qué necesitan, cómo puedo hacer cosas para entonces sentir que de alguna manera estoy recuperando mi relación con Dios a través del servicio. Tengan cuidado, eso es demasiado común. Dios no va a lidiar verdaderamente con tu pecado y tu culpa mediante servir en la iglesia. Dios no te necesita. Dios te está llamando a adorarle a Él, a conocerle, a escucharle, a amarle. Y tú estás buscando dónde puedo lavar los platos. ¿Te recuerdan esa historia famosa, ¿no? De Marta, que estaba cansada y ajetreada y ocupada, mientras que, dice Jesús, María eligió la mejor parte: sentarse a los pies del Maestro, tener comunión con Él. Así entonces buscamos salirnos, pero no. Debemos entender que la única manera de salir del hoyo, de la culpa, del pecado, no es por nada que nosotros hagamos inicialmente, sino que debemos ser rescatados por nuestro Dios. Debemos experimentar salvación. Debemos experimentar la ayuda, la gracia de Dios que nos saca. La vida cristiana es una vida de fe, que depende, que descansa, que confía en otro para nuestro rescate. Y así se sentía el que cayó en el hueco en California. Ahí tenía que él esperar. ¿Vendrán? Tengo que esperar inmóvil. Confiar.
El Salmo entonces nos enseña a buscar el rescate de Dios en 3 pasos. Como si fuera una escalera, por así decirlo, que nos saca del hoyo y nos lleva a la esperanza de un nuevo amanecer, de un nuevo comienzo. El primer escalón es orar, el segundo es creer, el tercero es esperar. Y como ven, el mensaje de hoy se titula ¿Cómo salir del hoyo? Entonces, caminemos por esos 3 pasos. Primero, ora desde el hoyo. Versículo 1 y 2 dice, desde lo más profundo. Otra vez, la imagen poética es un hoyo, algo en el que te has caído hasta las profundidades, que has tocado el fondo. Desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos sus oídos a la voz de mi súplica. Él ejemplifica aquí, el salmista, cómo salir del hoyo. Primero, acudiendo a Dios para ser nuestro Salvador. No es legalismo, no servir en la iglesia, no dar dinero. Es acudir a nuestro Salvador. Hay 2 lecciones que ver en estos 2 versículos acerca de orar desde el hoyo. Primero, ora desde lo profundo. Al hacer referencia a lo profundo, el salmista expresa poéticamente una situación de crisis, una situación de culpa, un sentido de juicio. Probablemente el salmista clama a Dios desde una situación de pecado. Y quizá tú estás en pecado. Quizá tú estás muy alejado de los mejores momentos de tu vida cuando estabas caminando con Dios. Quizá tú ves el pasado y lo ves con lágrimas y tristeza y diciendo, ¿de dónde he caído? Y sientes como que te has hundido espiritualmente en tinieblas profundas, solitarias. Y mi punto es, desde ahí, ora. Ese es el punto. Desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Muchos esperamos que primero se arreglen un poco las cosas. Primero me maquillo un poco. Primero me levanto un poco. Primero hago un cierto número de buenas obras, algo que me permita, después de arreglarme, entonces buscar a Dios. Pero recuerden al hombre de California. Mientras más intentaba, más se hundía. Y mientras creemos que sí podemos salir un poco, quizá tu vida va a terminar en más pecado. Tú no sabes. No esperes a que puedas entonces portarte bien unos días para presentarte sin vergüenza a Dios. El salmista ora en medio de la profundidad. ¿Vemos esto? Cuando pecamos, muchos no queremos orar. Nos quedamos mudos. Jonás, de hecho, el profeta rebelde, si algunos lo conocen, está en la Biblia, tiene su propio libro, Jonás. En su rebelión y pecado contra Dios, quiere huir de su misión, se va a Tarsis, termina en el fondo del mar, que simbólicamente significa el juicio de Dios, el mar, en toda la Biblia, tanto en el diluvio como en la creación. Tiene un aspecto simbólico. Él literalmente fue echado al mar, pero tiene un mensaje de Dios. Fue echado al juicio, pero en medio del juicio, como él es hijo de Dios, Dios envió a este pez grande para protegerlo. Para protegerlo en medio de su juicio. Hermanos, después de 3 días, tuvo que pasar 3 días dentro de un gran pez para por primera vez clamar a Dios.
Y así somos muchos, ¿no? Vamos a mantenernos en silencio, a enmudecer mucho tiempo antes de clamar a Dios. Y déjame decirte, no, tú puedes venir a Dios en medio de tu pecado. De hecho, yo te diría, tú debes venir a Dios en medio de tu pecado si vienes con arrepentimiento genuino. Que es muy diferente que usar la oración como un amuleto mágico para justificar nuestros pecados constantes. Eso no es el punto. Cuando hablo de clamar a Dios, no es echarme un rezo para seguir robando a la siguiente persona y que Dios me proteja para que los policías no me agarren. Que eso sucede mucho en Latinoamérica. No, cuando hablo de clamar a Dios es clamar con genuino arrepentimiento. En cualquier momento puedes hacerlo. No importa cuán profundo estés en el hoyo de la culpa, con genuino arrepentimiento tú puedes escuchar, puedes clamar a Dios desde ahí, porque Dios te va a escuchar desde ahí, aún en los momentos más oscuros de tu vida, porque Dios escuchó el clamor de Jonás en el fondo del mar, dentro de un pez, después de 3 días, en medio de su rebelión, escuchó su oración. Y en medio de tu rebelión, si vienes con sincero arrepentimiento y clamas a Dios, Él va a escuchar tu oración. Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no desprecias. Él no rechaza el corazón contrito y humillado. Lo segundo entonces que queremos ver acá es orar desde lo profundo, pero también orar para ser escuchado. El segundo versículo nos dice: Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. El salmista tiene una oración dirigida hacia una dirección muy clara y muy puntual. Él quiere alcanzar a Dios. Él anhela que Dios lo escuche en medio de su fracaso. Hermanos, en los momentos más difíciles, lo que más necesitamos nosotros es ser escuchados por Dios. Aunque tú no lo pongas en esas palabras, aunque tú no lo digas así, el anhelo más profundo de un hombre o una mujer de Dios, un hijo de Dios en pecado, es ser escuchado por Dios. Que Él no me abandone, que Él me encuentre. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Y para eso alzamos nuestra voz. No solo nuestros pensamientos. Esto lo dije la semana pasada y les advertí que lo iba a estar repitiendo por semanas, porque los salmos lo repiten todo el tiempo. Dios nos creó con voces para expresar de manera real y física los pensamientos y condiciones de nuestra alma. Esto es algo que no dije la semana pasada y quizá quiero empezar a profundizar más en ese asunto de la voz, ya que nadie habla del asunto. Una de las funciones de nuestra voz es expresar físicamente, tangiblemente, visiblemente en el mundo material algo que es real, espiritualmente en tu alma. Por lo tanto, si tú no hablas, si tú no dices, entonces no usas el medio que Dios ha creado para poder expresar tu alma. ¿De qué otra manera va a expresarse? Dios nos creó con voces para expresar de manera real y física los pensamientos y condiciones de nuestra alma. Entonces no te conformes con orar en tus pensamientos.
En los días difíciles, habla y ruega que Dios escuche tu voz. Es una manera de presentar tu alma verdaderamente ante Dios. Es un clamor en sí mismo. El alma y el cuerpo no están separados. ¿Escuchamos eso? Esto es antropología bíblica. Entendemos que el alma y el cuerpo no están separados, están unidos. Y eso es lo que los teólogos han llamado un ser psicosomático. Son dos palabras griegas que básicamente dicen que somos hechos alma-cuerpo, unidos. Tan unidos y entrelazados que una va a afectar a la otra y están conectadas con la otra. Se nos enseña popularmente y a través de los siglos una separación platónica, filosófica del cuerpo y el alma, como si uno no afectara al otro, pero no. De hecho, en muchas iglesias incluso se hace tal énfasis que se habla de solo hacerlo espiritual. Pero no somos ángeles, no somos seres meramente espirituales, somos seres humanos, seres psicosomáticos. El cuerpo no es solo nuestro cascarón temporal, o como decía Platón, nuestra cárcel temporal del alma, y cuando morimos por fin se libera aquello que somos. No, tú no solo eres tu alma, tú eres tu cuerpo. El cuerpo es parte de quién eres. Quien Dios te hizo, Dios te creó así. Y en la eternidad vas a tener una eternidad psicosomática, con cuerpo y alma. ¿Por qué? Porque vas a esperar la resurrección de los muertos. Entonces Dios nos ha creado para expresar audiblemente los pensamientos de nuestra alma mediante nuestra voz. Es una mejor manera de entender quién soy bíblicamente. ¿Ok? En conclusión, el primer paso para ser rescatado del hoyo es orar a Dios en tus aflicciones y clamar a Él, buscar ser escuchado. Vamos a lo segundo, creer en el perdón. Creer en el perdón. Versículo 3 y 4. Señor, si tú tuvieras en cuenta la iniquidad, ¿quién, Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. La fe, el creer, es aquello que nos conecta y une con Dios. La canción del salmista continúa y trae este consuelo a su corazón. Él no solo clama y deja su voz en el aire, pero él confía, él descansa. Hermanos, yo de verdad quiero hablarte a ti que estás pasando por momentos de aflicción, de dificultad en esta etapa de tu vida, que te sientes ahogado, que te sientes triste, que te sientes solo. Quiero recordarles, hay formas de orar y clamar a Dios que están vacías de fe. Eso no es lo que estamos tratando de animarte a hacer. Es fe, es orar con fe, es clamar a Dios con fe. Eso es lo segundo, creer. ¿Y qué significa creer? Eso es algo que he estado meditando toda la semana. Me gusta esta analogía. La fe, el creer, es descansar. Es descansar. Descansar en Dios, descansar en su promesa, descansar en su palabra, descansar en su bondad. Entonces pregúntate, cuando estás clamando a Dios, ¿también estás descansando? Volviendo a la analogía del hombre de California que cayó,
en la mitad de la historia de entre que llamó al 911 y que lo sacaron, pasaron mucho tiempo. Y algo bonito que se dice, el reporte, es que cuando llegaron, pasaron horas antes de que lo sacaran, porque tenían que con mucho cuidado quitar las rocas. Pero lo primero que hicieron fue enviar a un paramédico en una cuerda, boca abajo, con un suero, para inyectarle suero y para que él pudiera estar refrescado, fortalecido, mientras pasaba todo el proceso en el que iban a sacarlo. Eso es creer. Porque creemos, nuestro corazón es fortalecido mientras esperamos la salvación del Señor. Muchas personas asumen que Dios tiene la obligación de perdonarlos, y por eso yo quiero decir dos cositas básicas sobre creer. Primero, el salmista nos enseña que debemos creer en el perdón con asombro, es decir, como algo que no es como nuestro derecho, que uno dice, voy a reclamarle a Dios que Él me tiene que venir a ayudar. No. Fíjate que el salmista reconoce, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Mucha gente han escuchado esta frase quizá. Claro, Dios me va a perdonar porque Dios tiene que perdonarme porque Él es Dios. Eso es una idea errónea de quién es Dios. Dios no tiene que perdonarte. Dios no asegura que va a perdonarte. Dios nos revela que Él ha decidido libremente enviar a su Hijo a morir en una cruz. Le ha resucitado al tercer día y ofrece perdón ahora a todos los pecadores que vengan a Él. Pero la única obligación que Dios tenía en general es con su propia justicia, porque Dios no puede ser injusto, Dios no puede pecar. Y por lo tanto el salmista, como tiene una buena teología, un buen entendimiento de Dios, dice, Señor, si tuvieras en cuenta las iniquidades, si simplemente prosiguieras con tu justicia natural, ¿quién podría permanecer? Y por lo tanto, mi punto es muy fácil en esto, y voy a seguir al siguiente, y es esto. No asumas el perdón de Dios, ni la gracia de Dios. Asómbrate de que Dios perdona a los pecadores. Y por lo tanto, nuestra fe debería ser una fe en la gracia de Dios, reverente a Dios. Y esto es algo peligroso porque muchos caen en tantos pecados que ya dejan de ser reverentes ante el perdón de Dios. Simplemente asumen, Dios me va a perdonar. Yo he confesado a Cristo como mi Salvador, Él tiene que perdonarme. No es cierto. Puede ser que tú estuviste engañado todo ese tiempo y no eres un hijo de Dios. Así que no asumas el perdón de Dios. Anhélalo con reverencia, con sinceridad. Señor, yo sé que tú eres justo. Te suplico, me perdones, con toda reverencia. ¿Quién podría permanecer? Dice, si Dios fuera uno que nunca perdona, si Dios no ofreciera perdón, entonces no tendríamos esperanza. Nuestras noches no tendrían ninguna luz, nuestra perdición sería absoluta, total, completa, no habría ninguna esperanza para nadie. Pero lo que vemos es que en tus peores momentos Dios te ofrece salvación, y la fe, el creer, es esa mano que se extiende a recibir lo que Dios en su libertad te ha ofrecido.
Lo segundo que quiero que veamos sobre el perdón es que debemos creer en el perdón con gozo. Con gozo. Cuando tú lees el contraste entre el versículo 3 y el 4, te das cuenta que hay un cambio de tono. Naturalmente, dice así el versículo 3: Señor, si tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Es una celebración del perdón de Dios, porque hay un pero. Nuestra condición es perdida, sería terrible, la justicia de Dios nos condena, pero, y esa pequeña palabra ahí que nos lleva al mensaje de salvación, nos anuncia la salvación de Dios. Todos somos culpables de pecados, todos merecemos condenación, pero hay luz en medio de la oscuridad. Pero así como hay estrellas en el cielo negro, así el evangelio brilla en el mundo pecador, y la describe como el perdón. Pero en ti hay perdón. Veamos lo tercero, que el perdón lleva a la reverencia. Esto es muy interesante y único de este salmo. Dice así: pero en ti hay perdón, ¿para qué? Seas temido. En otra versión dice: para que seas reverenciado. Aquí el salmista revela una verdad muy importante. ¿Por qué Dios perdona? ¿Por qué extiende el perdón libremente? El salmista nos dice que tiene dos razones. Para que seas reverenciado nos lleva a dos razones: para que Él sea glorificado, para que Él sea glorificado entre las naciones, para que celebremos su gracia, su perdón. Esa es una razón para que seas reverenciado, para que seas temido. Pero la segunda es para producir santificación. Y esto es contrario a lo que muchos piensan. Muchos nos critican porque dicen: no, ¿cómo es eso posible de que uno puede ser salvo por fe y no por obras? ¿Cómo es eso posible? Y ese es el asunto. El perdón gratuito de Dios que se recibe por fe no debe llevarnos a más pecado. ¿Qué nos dice el salmista? El verdadero perdón de Dios, que viene del Espíritu Santo cuando es experimentado y recibido de verdad por fe bíblica, ¿qué produce? Santificación. Una persona que ahora reverencia a Dios, teme a Dios. Entonces Dios perdona para que Él sea glorificado y para que su pueblo sea santificado, para que tú, que eres un pecador malvado, perdido, contaminado, puedas recibir ese perdón y decir: Señor, gracias, yo quiero obedecerte, perdóname, yo voy a levantarme en obediencia a ti. ¿Entendemos eso? El perdón gratuito de Dios debe producir corazones que temen a Dios, que reverencian, que valoran que Dios ahora me ha perdonado. Entonces, para salir del hoyo, lo primero que hacemos es orar y luego creer en el perdón de Dios. Pero la salida del hoyo no es instantánea. Y eso es el problema, que muchos queremos que Dios obre instantáneamente como un microondas, ¿verdad? Ponemos las palomitas de maíz, ponemos los segundos, ya tenemos las palomitas de maíz listas. Entonces, ¿cuál es la fórmula? El pastor dijo: debemos clamar, creer, listo, ya me solucionó el problema Dios. Y si tú llevas siendo cristiano por lo menos algunos años, te das cuenta, así no funciona. ¿Qué pasa entonces? El tercer punto
El tercer elemento es esperar. Quizá la parte más difícil es esperar el rescate. Esperar. El Salmo nos lleva y nos dice al final, ya versículos 5 y 6, espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana, sí, más que los centinelas a la mañana. Así es la vida. Entonces el creer es como este suero, ¿verdad? Te está fortaleciendo por todas esas horas mientras esperas por fin salir del hoyo. Y eso quiere decir que el salir del hoyo, el salir de la culpa, es una obra genuina de Dios. Es interesante, muchas veces, esto me ha pasado a mí muchas veces también, pensamos, ¿y por qué todavía no salgo de la culpa? Como que hay algo en la fórmula que no estoy haciendo bien. Oh no, hermano, hermana, es que tú no puedes salir. Es que es un regalo del Espíritu Santo. Es que tienes que esperar que Él lo haga. Él lo va a hacer en su tiempo. Tú clamas, tú crees y dices, Señor, obra en mí. Pero tú no puedes forzar la condición espiritual de tu alma. Dios tiene que intervenir, hacer algo. Entonces hay una parte en la que es simplemente esperar, con fe. 3 cosas quiero decir rápidamente sobre esto para terminar, porque ya se me ha ido el tiempo. Primero, espera aferrado a la promesa de su palabra. Espera aferrado a la promesa de su palabra. Otra vez, si tú ves el Salmo, versículo 5, eso es exactamente lo que dice. Espero en el Señor, en Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. ¿Dónde? En su palabra. Esperar es muy difícil, pero esperar en Cristo es una bendición. Estamos acompañados. Los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, mientras fueron tirados, echados al horno de fuego, créeme, estaban esperando ser sacados de ahí. Pero Dios estaba con ellos. Dice que vieron un cuarto hombre radiante. Así muchas veces es esperar en la aflicción. ¿Vas a esperar solo o vas a esperar con Cristo? Cuando tú te aferras a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, es como que Dios está acompañándote en medio de esa espera. En su palabra tengo mi esperanza, dice el salmista. Aquí nos enseña cómo esperar, ¿verdad? Debemos esperar aferrándonos a su palabra, leyéndola, memorizándola, orándola, cantándola. Debemos esperar congregándonos para leer la Biblia, para escucharla predicada. Es diferente leer la Biblia que escucharla predicada. Por ejemplo, este versículo dice, espero en el Señor, en Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. Es diferente yo leer eso y seguir adelante que escuchar a alguien que está proclamando esto, predicando esto y diciendo, hey, su palabra, tienes que esperar en Él. Tienes que llenar tu vida de su palabra mientras esperas. Por lo tanto, es esencial para un cristiano su vida congregacional. Estar comprometido en seguir congregándose. Versículo 6 dice, mi alma espera en Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Los centinelas y vigilantes eran guardianes de la ciudad que se turnaban para mirar hacia afuera en las murallas. Ustedes saben, como la muralla china, ver hacia afuera que no hubieran enemigos. Ahora, era un trabajo muy importante, pero el turno de la noche, aquí, ¿quiénes tienen turno de la noche? Bueno, el turno de la noche era muy difícil, porque quizá en tu trabajo tú tienes un turno de la noche, pero estás activo, ¿verdad? Ojalá, no sé. Pero el centinela, su trabajo era, yo estoy aquí, tengo que pasar toda la noche y tengo que estar así.
El problema es si yo me duermo, la ciudad entera puede morir. Mi familia, van a matar a mis hijos. O sea, es muy difícil. Tienen que luchar contra el sueño. Ahora imagínense cómo se sentía un centinela cada vez que le tocaba escuchar que venía otro soldado ya a tomar su lugar, porque en la mañana ya iba a salir. O cuando veía el sol y decía, mi turno se acabó. Mientras tanto espera. Y así esperamos. Dice el salmista, más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Esperamos la salvación del Señor activamente, apasionadamente, gozosamente. Segundo, espera rodeado de la congregación. Versículo 7 dice, oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Este salmo se cantaba junto a toda la congregación, juntos caminando, juntos andando. Decíamos, Señor, vamos juntos como Israel, como el pueblo de Dios, a esperar la misericordia de Dios, porque en Él hay abundante redención. Esperar no es fácil y por eso necesitamos a otras personas que están esperando con nosotros también la salvación del Señor. He escuchado muchos testimonios de hermanos que se fortalecieron mientras que eran estériles y no podían tener hijos, y por esos 2, 3, 4 años que no pudieron tener hijos, pudieron esperar con la congregación. Y los hermanos decían, bueno, vamos a seguir orando por ti. Y ya después, cuando el Señor les daba un hijo, era una celebración de todos juntos. Hemos esperado al Señor juntos y recibimos este bebé juntos. Así muchos con papeles migratorios o con muchas otras cosas que estamos orando, salud o que tu familia pueda venir, estamos juntos esperando. No con la misma intensidad que tú, es verdad, pero no estás sola, no estás solo. Oh Israel, espera en el Señor. Y tercero, espera anticipando a Cristo. El último versículo termina diciendo, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados, es decir, de todas sus iniquidades. Hermanos, en todo el Antiguo Testamento, este es uno de los únicos versículos que menciona la palabra redención conectada con pecados. Redimirá sus pecados. Muy pocas veces aparece esto. La palabra redención es una palabra profunda que implica no solo salvación, sino el método, un método específico de salvación. La redención es una forma de librar o rescatar a alguien mediante un intercambio. Intercambio. Me dieron este cupón para redimir esa cafetera. Yo te doy el cupón para redimir mi cafetera. ¿Entendemos eso? Que Él va a redimir a Israel está apuntando hacia la forma en que lo va a hacer, es con este intercambio. ¿Y cuál va a ser el intercambio? Dios encarnado se va a dar a sí mismo en lugar de su pueblo para llevar su castigo y redimir a Israel de sus pecados. Primera de Pedro 1:18-20 dice, ustedes saben que no fueron redimidos por su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa. Dios no ofreció plata y oro por ustedes, no, su sangre, su vida, como un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. La redención entonces de los pecadores es la luz de la mañana que sale para alegrar el corazón de la iglesia. La redención de los pecadores es el descanso de los centinelas y vigilantes que aguardan el final de su turno.
La redención final de los pecadores anuncia el día glorioso cuando Jesucristo vendría. Él vino y murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados, para redimirnos, y resucitó en victoria, ascendió a los cielos y pronto volverá y completará su redención y salvación de su pueblo. Seremos resucitados y veremos el comienzo de un nuevo amanecer eterno en Cristo. Entonces recuerda este mensaje del Evangelio de Jesucristo en medio del hoyo, de la profundidad, de la culpa y del dolor. Recuerda a Jesucristo, recuerda a Dios es tu Redentor. Ora a Dios, cree en su perdón, espera con paciencia su rescate mientras pones tus ojos en Cristo. Pronto Él sacará tu alma del hoyo y nos gozaremos. Hermanos, nos gozaremos cantando alabanzas al Salvador de Israel. Tú eres parte de ese Israel si has creído en Él. Y diremos: oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por la esperanza de tu evangelio. Tú nos sacas del hoyo, nos libras de nuestra culpa, de nuestros problemas. Ayúdanos a clamar a ti en medio de nuestros pecados, de nuestra culpa, con toda sinceridad y arrepentimiento, a clamar a ti. Ayúdanos a creer y descansar en la promesa de tu perdón. Y ayúdanos a esperar pacientemente con nuestros ojos puestos en Cristo, porque tú vendrás y nos rescatarás. Que nuestra iglesia sea una iglesia llena de esa esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.